Hola amigos, vamos a dar continuación a las clases de Espiritismo Fácil. Mi nombre es Luis Ju Rivas, soy autor de la colección de libros Espiritismo Fácil. Vamos ahora a hablar sobre Allan Kardec. ¿Quién es Allan Kardec? Vemos en la ilustración, ese es el señor Allan Kardec, que inicialmente su nombre fue Hipólito Léon Denisard Rivail. Allan Kardec es el codificador de la doctrina espírita. Observamos en la ilustración también, hay un castillo, ¿no? Ese es el castillo de Yverdon, que queda en Suiza, y él es una escuela, y en esa escuela, en la parte, el dibujo de abajo, inferior, observamos al señor Enrique Pestalozzi, junto con muchos niños abrazando, están observando todos ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El señor Pestalozzi es el gran pedagogo, el padre de la escuela nueva, es el gran precursor de un nuevo concepto de educación. Porque Pestalozzi decía que las escuelas en verdad son más instrucción para aprender matemática, química, en fin, pero no enseñan la verdadera educación del hombre, que es la educación moral, la educación interior, para ser hombres de bien. No sirve un país lleno de personas que saben conceptos de lenguaje, matemáticas, pero no son nobles, no son útiles, no tienen la moral elevada. Entonces Pestalozzi quería aliar esa educación íntima para transformar a un ser de bien. Y su principal alumno, que después será su discípulo, es justamente el niño Hipólito Léon Denisard Rivail, que más adelante será conocido como Allan Kardec. Con 20 años, 21 años, Allan Kardec después deja esta escuela y regresa a París. Y allí en Francia, como pedagogo, él crea un instituto al mismo estilo que aprendió con su maestro Pestalozzi. Él era un profesor y ya comienza a tener gran destaque, traduce libros de aritmética, álgebra, traduce la Biblia, perdón, escribe libros y traduce la Biblia al alemán, conoce 6 idiomas, se convierte en un profesor de la Sorbona, una de las principales universidades del mundo. Y él es el que va a tener contacto con personas que escuchan de fenómenos, que hay otros seres se comunicando a través de mesas, y ahí el profesor Rivail entra en contacto, vemos justamente en la ilustración, que él comienza a investigar a los espíritus, y a través de una serie de conversaciones con ellos, él descubre que hay todo un mundo gigante. Él realiza diversas preguntas con diversos medios que no se conocen entre sí. Y como consecuencia de esto, finalmente va a juntar en un único libro. Ustedes observan, esa es la esposa de Allan Kardec, Madame Rivail, o conocida también como Amalia Gabrielle Boudet, que está mostrando el libro de los espíritus. El libro de los espíritus son 1019 preguntas hechas por Allan Kardec a diversos espíritus por diversos medios. Él codifica estas informaciones, por eso es que es llamado el codificador de la doctrina espírita. Entonces, es así que en 1857 surge la palabra espiritismo. Es un neologismo, una palabra nueva, inexistente. Hasta entonces, ese tipo de comunicaciones se llamaba espiritualismo moderno, neoespiritualismo, no había una palabra. Y Allan Kardec crea esa palabra, espiritismo. Y él dice que es una ciencia que investiga estos fenómenos, los espíritus, su naturaleza, esas comunicaciones, quiénes son, cómo es su mundo. Esta ciencia es llamada espiritismo. Más adelante vamos a ver que tiene un desdoblamiento filosófico y finalmente una consecuencia de nos transformar. Cuando vemos en la ilustración, aquí unas imágenes son unos dolmens y hay una librería donde es lanzado este libro. Estos dolmens son druidas. ¿Qué ocurre? Es que cuando Allan Kardec va a firmar el libro de los espíritus, los propios espíritus le sugieren que coloque un seudónimo, y el seudónimo es Allan Kardec, porque él en una encarnación anterior habría sido un sacerdote druida. Mucha gente dice, ¿druida? ¿Qué es eso?
Druida son unos monjes, unos filósofos celtas. Los celtas eran un pueblo que vivió más o menos en la época de Cristo, en la región donde es Francia, el norte de Alemania, el sur de Inglaterra, toda esa región que habitaron los celtas. Y los monjes que dictaban las leyes eran como sacerdotes orientadores, eran los monjes druidas. Y Allan Kardec habría sido un monje druida. Y los druidas eran personas de alto nivel espiritual, eran vegetarianos, tenían como Dios la fraternidad, el Dios Vespater de la fraternidad. Y más, los druidas creían en la reencarnación, pero la tenían como una seguridad. Se hacían préstamos de dinero para ser pagado en la otra vida. Miren, a tal nivel, ¿no? Prestar un dinero a alguien que me pagues en la otra vida, tienes que tener la seguridad total que vas a recibir, ¿verdad? Pero este es el pasado que tenía Allan Kardec, ya ese bagaje espiritual lo traía del pasado. Por eso, cuando él va a tener contacto, las informaciones espirituales que a lo largo de la historia de la humanidad siempre fueron dadas por los espíritus superiores, él ya lo tenía fácil. Y es así que el 18 de abril de 1857, en esa librería que vemos en la ilustración, en la parte oscura, ¿no? Allí es la librería Danchi, o Dentu, si quieren decirle en español, ¿no? La librería Danchi que queda en París, donde los grandes escritores lanzaban sus libros, solo grandes escritores, Víctor Hugo, Allan Poe, en fin, fueron todos ellos, los grandes escritores franceses, editaban allí. Alexandre Dumas, el padre de Alexandre Dumas, fue amigo y espíritu amigo de Allan Kardec. En esa época los grandes hombres de Francia tornáronse simpatizantes o adeptos a esta nueva doctrina, la doctrina espírita. Estamos hablando de Víctor Hugo, que también fue espírita. En Inglaterra, Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, también adoptó la filosofía espírita. Más adelante, en Italia, César Lombroso, el padre de la criminología, también va a adoptar la doctrina espírita como una herramienta. Y el día del libro de los espíritus ser lanzado en la librería, un gran astrónomo francés, famosísimo, Camilo Flammarion, va a entrar en la librería, va a observar y va a decir, ¿quién es este hombre que escribió este libro? Que yo pienso igual aquí. Y la persona que atiende en la librería le dice, ese señor Allan Kardec está aquí a su lado. Cuando él gira, observan y comienza una gran amistad entre uno de los mayores pensadores franceses, Camilo Flammarion, junto con Allan Kardec, comienza una gran amistad. Entonces, en este momento vamos a observar de la importancia que Allan Kardec va a traer, porque va a traer a nosotros una ciencia que estudia los espíritus, va a investigar a los mediums, nunca antes fueron investigados. Los mediums eran tenidos como grandes seres de luz en todas las religiones, ¿no? Hay personas que entran en contacto entre los dos mundos y Allan Kardec tiene esta gran oportunidad de estudiarlos, observarlos, analizar, ver que existen varios tipos. Este es el gran aporte, escribe el libro de los medios, el mayor tratado de paranormalidad jamás escrito. Y finalmente escribe el Evangelio según el Espiritismo. Los espíritus van a analizar ítem por ítem lo mejor que está en el Evangelio. Finalmente vemos la fotografía donde está una tumba, donde está el cuerpo de Allan Kardec, que queda en el cementerio Père Lachaise, en Francia, y ahí hay un dolmen. El dolmen es un tipo de un mausoleo muy al estilo celta, ¿no? Es una arquitectura celta, donde están los grandes nombres en este cementerio de personalidades francesas desencarnadas. Y así terminamos nuestra aula, nuestra clase de Espiritismo Fácil. Hasta luego.